Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de SEOcom Academy. Soy Javier Martínez, SEO Manager en SEOcom, y en el vídeo de hoy vamos a estar viendo una duda que se plantea mucho a nivel SEO y a nivel de construcción de webs internacionales, que es: ¿qué debemos escoger? ¿Un dominio global que tenga todos los idiomas dentro o un dominio por país? Si quieres saber mi opinión, nos vemos después de la cartelera. Vale, primero de todo vamos a estar viendo algunos ejemplos para entender a qué nos referimos. En el primer caso es que cada país tiene su propio dominio. Como estáis viendo en el ejemplo, ¿no? Sería dominio.es, dominio.pt, .fr y así con cualquier país, ¿no? En el caso de un dominio único con carpetas, todo estaría dentro de un dominio raíz, que en este caso he puesto el .com de ejemplo, pero puede ser un .online, .agency o cualquier cosa, ya que ahora están saliendo un montón de dominios nuevos que se están empezando a utilizar. Y luego vendría la carpeta de idioma con el barra, ¿no? Barra es, barra pt, barra fr, de nuevo, como en el caso anterior, aplica para todos los idiomas y países, ¿no? En este caso puede ser un barra es de español o un barra es de España, depende para que lo esté usando el dominio en cuestión. Incluso se pueden llegar a ver dominios que tienen las carpetas por país e idioma, es decir, barra es, barra baja es. Podría ser un ejemplo de español de España. Pues bien, el caso es que estoy convencido de que habréis visto este tipo de prácticas, tanto la primera como la segunda, en un montón de proyectos, y a veces hay dudas para saber cuál de las dos es la más acertada desde un punto de vista SEO. Bien, he hecho una pequeña lista de puntos en contra y a favor para ver hacia qué lado se inclina la balanza, ¿no? Cuando hablamos de diferentes dominios, recordad, el .es, .pt, etc., el gran problema que tiene a nivel SEO es la división de autoridad. Recordad que la autoridad es lo que mide nuestra relevancia a nivel online, basada en los enlaces y la calidad de los mismos que recibimos hacia nuestro dominio. Entonces, simplemente al usar varios, como .es, .pt, .fr, etc., el problema que vamos a tener es que en lugar de tener un dominio único muy potente, vamos a tener esa autoridad dividida entre diferentes países, ¿no? Y puede ser que, bueno, puede ser no, lo más probable es que no todos los países sean igual de potentes, ¿no? Que haya un país donde la marca tenga mejor posicionamiento que en el resto, ¿no? Entonces, para los países con menos enlaces, donde la marca es menos relevante, puede ser un factor que repercuta negativamente. A su misma vez, si queremos hacer acciones de link building, ¿no? Para ganar autoridad, claro, en lugar de hacerla solo en base a un dominio, habrá que hacerla en base a todos los dominios que tengamos para potenciar todos los países. Es cierto que si trabajamos con carpetas, también hay que hacer acciones de link building por país, pero seguiremos teniendo de base un dominio raíz mucho más fuerte. Cuando utilizamos diferentes dominios por país, sí que es cierto que al enlazarlos entre ellos traspasas la autoridad, pero no es la misma que se obtiene si solo tenemos un único dominio. Por último, un tema que sí que es positivo en el uso de diferentes dominios es que para países pequeños, que en Europa hay muchos, ayuda a nivel de experiencia de usuario ver que la web que estás visitando tiene el dominio de tu país. Pongo un ejemplo para entenderlo. Un país, por ejemplo, como Luxemburgo o incluso Suiza, que sea un poco más grande, no tienen una lengua autóctona suya, sino que se habla francés, alemán, el idioma que sea, dependiendo del ejemplo. Entonces, si estás visitando un e-commerce, por ejemplo, desde Suiza, y ves que la web está en francés o en italiano, vas a tener que llegar hasta el último paso en el carrito, introducir tu dirección y ver si esa web o hace envíos a tu país o tiene un recargo extra. Si nosotros tenemos un dominio que es de ese país, los usuarios van a ver que lo estamos teniendo en cuenta y que ofrecemos servicio o envíos, etcétera, de forma totalmente normal. Quizás es un poco difícil de entender teniendo en cuenta que esto a nosotros no nos pasa, pero ponerse en el lugar de un usuario de Luxemburgo no puede dar por hecho que una web en alemán va a hacer envíos a su país, ¿de acuerdo? En el caso de un dominio único con carpetas, pues es un poco lo opuesto, ¿no? Como hemos venido diciendo, todos los países se refuerzan entre ellos y la autoridad global es más alta. También es positivo de cara a lanzar un nuevo proyecto, un nuevo país, por ejemplo, ¿no? En el primer caso tendríamos que comprar el dominio y ese dominio parte de cero de autoridad de dominio y todas las páginas tienen cero de autoridad. En el caso de utilizar un .com,
simplemente estaríamos añadiendo una carpeta, con lo cual la autoridad de las páginas nuevas sí que sería cero, pero la autoridad del dominio sería la que ya tenemos. También he puesto para el blog, porque seguro que habéis visto muchos proyectos, sobre todo de marcas grandes, que en lugar de tener un barra blog en su web, cogen y compran un dominio con un nombre comercial y demás para trabajar todos los contenidos aparte. Eso a nivel de branding puede tener sentido, pero a nivel de SEO no es una buena decisión. No obstante, se pueden encontrar ejemplos de proyectos grandes tanto de un lado como del otro. Por ejemplo, Amazon usa diferentes dominios, pero claro, cuando tienes toda la autoridad del mundo, como tiene Amazon, te lo puedes permitir, porque así el usuario tiene la seguridad que está navegando en la página de Amazon de su país. Pero claro, no es el caso de la mayoría de proyectos. Con lo cual, para la mayoría de situaciones, yo suelo recomendar trabajar con un dominio único y luego ir creando carpetas. Bueno, espero que este breve tip os haya ayudado. La verdad que en muchos de los proyectos con los que trabajamos es algo con lo que nos encontramos, y cuando ya está tomada una decisión y se quiere ir hacia la otra, os aseguro que es un trabajo enorme. Con lo cual es importante tenerlo en cuenta desde el principio. Si muchos proyectos hubiesen tenido esta información en su momento, se hubiesen ahorrado meses de trabajo, de presupuesto, de migraciones, porque os lo aseguro que puede llegar a ser un rompecabezas luego intentar solucionarlo todo. Y bueno, espero que os haya gustado el contenido del vídeo, que sea muy útil. Y bueno, como siempre, sabéis que si tenéis algún tipo de duda, la dejáis en los comentarios y la respondemos. Y si os está gustando el contenido del canal, un like, un subscribe, siempre ayudan. Nos vemos en el siguiente vídeo.